Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva teleclase del curso denominado Estructura y Marco Legal del Servicio Notarial Plurinacional. Soy la doctora María Dafne Burgoa Luna y esta vez nos toca la tercera entrega de lo que ha sido un primer video denominado Principios Constitucionales y Principios Notariales previstos en la Ley 483 del Notariado. La segunda teleclase referida al tema análisis del servicio notarial en la estructura de la Ley 348, parcialmente modificada por la Ley 915 y su decreto reglamentario, el Decreto Supremo 2189. Hoy nos toca revisar el tema Organización del Notariado Plurinacional, la reforma de la Ley 915, el Consejo del Notariado, la Dirección del Notariado Plurinacional y sus direcciones departamentales, las notarías de fe pública, las notarías de gobierno y las oficinas consulares. Esta vez vamos a tocar el tema fundamental de la organización del notariado que ha sido modificada a través de la Ley 915. Cuando hablamos de la Ley del Notariado, la número 483 del 25 de enero del 2014, en su título primero, Disposiciones Generales, capítulo 2, Organización del Notariado Plurinacional, encontramos el artículo 4, que a la letra nos dice y nos refiere la organización del notariado, que está integrada por 4 instancias: el Consejo del Notariado Plurinacional, la Dirección del Notariado Plurinacional, sus 9 direcciones departamentales, las notarías de fe pública y las notarías de gobierno. Las oficinas consulares dependientes del Ministerio de Relaciones Exteriores ejercen también servicio notarial conforme a lo previsto tanto en la Ley del Notariado como en su normativa específica. El artículo 12 de la Constitución Política del Estado establece en el parágrafo primero, artículo 12, el Estado se organiza y estructura su poder público a través de órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación y coordinación y cooperación de estos órganos. Sus funciones estatales son las de control, defensa de la sociedad y la defensa del Estado. Las funciones en sí de estos órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí. A su vez, la disposición transitoria quinta de la Constitución Política del Estado del 2009 se estableció que durante el primer mandato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, comprendida entre el año 2009 y 2011, se aprobarán leyes necesarias para el desarrollo de estas disposiciones constitucionales a las que hacíamos referencia. En ese marco, el 24 de junio de 2010, se promulga la Ley 25 del órgano judicial, norma que señalaba en su séptima disposición transitoria que el registro público de derechos reales y las notarías de fe pública, que es el tema que nos atañe, continuarán en sus funciones sujetas a las normas anteriores a la presente ley, nos referimos a la Ley 25, en tanto no se defina su situación jurídica mediante una ley especial que regule tales instituciones jurídicas. Es decir, que en el periodo de transición del 2010 al 2014, las notarías de fe pública aún mantenían un régimen anacrónico, sujeto a una ley del notariado del año de 1858, siglo XIX, en donde el notario era un mero transcriptor de las minutas elaboradas por un colega abogado. Las notarías de fe pública aún mantenían este régimen porque dependían de la ley del Consejo de la Judicatura, que se impuso como el órgano administrativo y disciplinario, cabeza de sector, en ese proceso de selección de los notarios, de tal manera que elevaban ternas a la sala plena de la Corte Superior de Distrito. Por entonces, cuando se transforma el Consejo de la Judicatura al Consejo de la Magistratura, el régimen notarial conserva esas disposiciones previstas en esa época. También los notarios antes del 2014 dependían de la Ley 1455, la Ley de Organización del Poder Judicial, que señalaba que los notarios formaban parte del Poder Judicial sin ejercer jurisdicción, claro está. Definía además que en sala plena se designarían a los notarios en cada distrito judicial, señalando además cuáles eran los requisitos para su postulación.
Sin embargo, desde el 25 de enero del año 2014, cuando se promulga la Ley 483 del Notariado Plurinacional de Bolivia, se implementa un nuevo régimen notarial en nuestro país, con una ley de avanzada que señala una nueva organización y estructura del servicio notarial. Esta nueva ley, la 483, conceptúa al notario de fe pública como un profesional al servicio de la comunidad, dentro de los lineamientos del sistema notarial latino. Y a modo de descongestionar el órgano judicial, modifica el régimen de algunos procesos judiciales, conocidos antes como sumarios, interdictos, voluntarios, para convertirlos hoy en día en meros trámites administrativos en la vía voluntaria que se realizan en la sede notarial. La propia Ley 483 tiene por objeto establecer esta nueva organización del notariado plurinacional y regular, además, el servicio notarial. ¿Cuál es esta nueva estructura? Ya lo habíamos dicho, el Consejo del Notariado Plurinacional como una instancia de fiscalización y control. La Dirección del Notariado Plurinacional, que es la instancia organizativa a nivel ejecutivo, que trabaja con 9 direcciones departamentales a un nivel técnico operativo. Y dentro de su estructura contempla también las notarías de fe pública, a las notarías de gobierno, pese a que estas dependen de las gobernaciones departamentales, y también el servicio notarial que se presta en las oficinas consulares, esta siempre dependiendo del Ministerio de Relaciones Exteriores. El artículo 5 de nuestra ley nos da una visión más clara de las atribuciones y la conformación del Consejo del Notariado Plurinacional. Reitero, este Consejo es una instancia de fiscalización y control del notariado plurinacional. ¿Cómo está integrada? Según la Ley 483. Por el Ministerio de Justicia, pudiendo ser representado por su máxima autoridad ejecutiva o persona delegada. Por el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo mismo, pudiendo ser representada por la MAE o persona delegada. Conforma también el Consejo el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Y además 2 representantes designados de la Asociación Nacional de Notarios. Esos eran los 5 miembros contemplados en el Consejo del Notariado. Obviamente este Consejo estará presidido por la máxima autoridad ejecutiva que representa al Ministerio de Justicia. Este Consejo del Notariado debiera reunirse 3 veces al año o extraordinariamente conforme a su reglamento, sesionará con un quórum mínimo de 3 miembros y las decisiones que sean adoptadas serán adoptadas por la mayoría de sus miembros presentes. Los miembros del Consejo del Notariado no perciben dieta ni remuneración alguna y su funcionamiento y características están regulados mediante reglamentación. Sin embargo, esta composición ha sido modificada por la Ley 915 del 22 de marzo del 2017. ¿Qué nos dice la Ley 915 que modifica en la legislación boliviana la denominación de algunos ministerios, pero fundamentalmente hace modificaciones en la Ley del Notariado 483? La Ley 915, en su artículo 37, realiza las siguientes modificaciones e incorporaciones en la Ley del Notariado. Respecto a la composición del Consejo del Notariado, la Ley 915 en su artículo 37 señala: el Consejo del Notariado estará compuesto ahora de la siguiente forma: por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, pudiendo ser representado por su máxima autoridad o persona delegada. Se incorpora además que en vez de el Ministerio de Transparencia, ya que este ha pasado a ser parte de la estructura del Ministerio de Justicia, en vez de este ministerio, ahora ocupa el lugar en el Consejo del Notariado el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Obviamente, este también podrá ser representado por su máxima autoridad ejecutiva o por persona delegada. De la misma manera, se modifica el parágrafo del artículo 5, señalando que la denominación del Ministerio de Justicia ahora es Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
En este caso, una vez que tenemos la composición prevista por la Ley 915, ya tenemos la nueva composición del Consejo del Notariado. Naturalmente que las modificaciones contempladas para la Ley 483, de acuerdo a la Ley 915, señala además que el Consejo del Notariado Plurinacional estará presidido por la máxima autoridad ejecutiva o persona delegada del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Se incorpora además en la Ley 915 una disposición transitoria octava para la Ley 483 respecto a la representación de los notarios dentro del Consejo del Notariado. ¿Qué dice la disposición transitoria octava? En tanto no se realice el proceso de selección y nombramiento de los nuevos notarios de fe pública a través de una resolución administrativa, de conformidad al parágrafo 1 del artículo 14 de la Ley 483, y se conforme recién la Asociación Nacional del Notariado que prevé el inciso D del parágrafo 1 del artículo 5 al que hacíamos referencia, el Consejo del Notariado Plurinacional sesionará sin la presencia de los dos representantes de dicha asociación. A su vez, el decreto reglamentario de la Ley 483, el decreto supremo 2189, cuando hablamos de la estructura y funcionamiento del Consejo del Notariado, nos señala en su artículo 4 el tema de la acreditación de los miembros que van a conformar el Consejo del Notariado Plurinacional. En caso que el representante de un ministerio del órgano ejecutivo al Consejo del Notariado Plurinacional sea una persona delegada, esta deberá acreditarse mediante una resolución ministerial. ¿Qué sucede con los representantes de la Asociación del Notariado? Estos deberán ser acreditados a través de una nota oficial suscrita por su directorio. La acreditación referida en el parágrafo anterior debe ser presentada al presidente del Consejo del Notariado Plurinacional. El reglamento también hace referencia a la presidencia del Consejo cuando nos dice que el presidente del Consejo del Notariado Plurinacional tiene facultades para convocar y presidir las sesiones del Pleno, así como cumplir y hacer cumplir las decisiones y recomendaciones. Sus funciones serán determinadas mediante reglamento interno. El Consejo del Notariado Plurinacional, por tanto, se constituye como esa instancia de fiscalización, de control del notariado plurinacional, con una composición interministerial, con participación de la organización matriz de los notarios a nivel nacional, denominada Asociación Nacional del Notariado, que será conformada una vez sean designados los notarios de carrera en aplicación del artículo 14 de la Ley del Notariado Plurinacional. Con las modificaciones parciales de la Ley del Notariado Plurinacional a través de la Ley 915, tenemos hoy la participación como cabeza de sector en el Consejo del actual Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que subsume dentro de su estructura institucional al antiguo Ministerio de Transparencia Institucional, que se haya representado por el ministro o persona delegada y que además esta instancia gubernamental se desprenderá una cuota ejecutiva a la dirección del notariado que se constituye en una institución de nivel descentralizado. Forman parte también de este Consejo el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo habíamos dicho, a modo de representar la integración del servicio notarial ejercido en las oficinas consulares, como lo veremos más adelante y está ya previsto en los artículos 31 y siguientes de la Ley del Notariado. Con las modificaciones de la Ley 915, ahora también es parte del Consejo del Notariado el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, supliendo de esta forma al extinguido Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. De esta forma se mantiene un equilibrio y participación en la instancia de fiscalización y control como lo constituye el Consejo del Notariado. Si bien el Pleno del Consejo sesionará con su propio reglamento, las reglas fundamentales están dadas en el articulado correspondiente del reglamento y de la ley que acreditan el quórum mínimo legal con 3 de sus miembros. Respecto
respecto a la organización o asociación de notarios, debemos remitirnos a lo que señala el inciso D del artículo 17 de la Ley 483, que reconoce como derecho de los notarios el asociarse con otros notarios, esto con fines académicos, sociales y culturales. No debe perderse de vista este reconocimiento en su ley marco, cuáles son los fines corporativos que todo gremio debe perseguir y defender. Será una vez que se elijan a los notarios de carrera que se creará la Asociación Nacional de Notarios, que participará en el Consejo de Notariado, sesionando por el momento sin la participación de la referida asociación. ¿Cuáles son, además, las atribuciones dentro de la estructura, dentro de la organización del Notariado Plurinacional? ¿Cuáles son las atribuciones del Consejo del Notariado Plurinacional? Entre ellas, proponer, supervisar y fiscalizar las políticas implementadas por la Dirección del Notariado Plurinacional. Coadyuvar a la difusión de la aplicación de la Ley del Notariado. Constituirse en comisión calificadora de las convocatorias públicas para las postulaciones a director del Notariado Plurinacional y remitir lista de postulantes habilitados al presidente del Estado. Nombrar comisiones calificadoras para los postulantes a notarios de fe pública, los que estarán presididos a su vez por el director departamental correspondiente a cada departamento. Son atribuciones también del Consejo del Notariado fiscalizar los procesos de evaluación de los notarios y proponer a la Dirección del Notariado Plurinacional la firma de convenios. Estas atribuciones también han sido modificadas por la Ley 915. La Ley 915, que modifica la Ley 483, en su artículo 37 señala una importante modificación en las atribuciones del Consejo. Ahora el Consejo deberá remitir una terna de postulantes a director del Notariado Plurinacional al presidente del Estado. De acuerdo al reglamento de la Ley 483, el Decreto Supremo 2189, cuando hablamos además del ejercicio de las atribuciones del Consejo del Notariado, debemos señalar que éste está facultado para emitir la convocatoria para la selección de postulantes al cargo de director del Notariado Plurinacional, proponer a la Dirección del Notariado Plurinacional recomendaciones para el buen desenvolvimiento de la organización del Notariado Plurinacional y supervisar a las comisiones calificadoras para la convocatoria de notarios de fe pública. Además, entre el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo del Notariado podrá instruir a la Secretaría Técnica el cumplimiento de las decisiones y recomendaciones adoptadas por este Consejo y solicitar informes periódicos de gestión a la Dirección del Notariado Plurinacional. Así lo establece el decreto reglamentario de la Ley 483. Son atribuciones del Consejo, además, ya habíamos dicho que hay una modificación de acuerdo a la Ley 915, que como instancia de fiscalización y de control del notariado, el Consejo es el encargado de la difusión y aplicación de la ley. Y este a su vez podrá remitir directamente una terna de postulantes para director del Notariado Plurinacional para que ésta sea designado mediante resolución suprema por el presidente del Estado. Es decir, que ya no existe la figura de una convocatoria pública y un examen de méritos y oposición. Con la reforma de la ley prevista en la 915, reiteramos, desaparece este proceso de convocatoria pública para compulsa y calificación a los postulantes de la Dirección del Notariado Plurinacional. Empero de ello, habíamos visto que el artículo 5 del reglamento también debió haber sido modificado. Una vez posesionado el director nacional, el director del Notariado Plurinacional, el Consejo tendrá facultades para solicitar sus informes, para supervisar sus actividades, constituyéndose de esta forma la Dirección del Notariado en la Secretaría Técnica del Consejo del Notariado para la presentación de informes periódicos. Subrayar entre las atribuciones del Consejo del Notariado Plurinacional respecto a los notarios de fe pública que este Consejo se constituye en quien designe y nombre las comisiones calificadoras para postulantes a notarías.
A su vez, estas comisiones calificadoras serán presididas por sus respectivos directores departamentales en cada departamento. Respecto a los notarios de fe pública, el Consejo de Notariado prevé el cumplimiento de las evaluaciones periódicas a las que se someterán a los notarios, cual prevé el artículo 23 de la Ley del Notariado, cada 2 años, una vez que han sido constituidos como notarios de carrera. Y estas evaluaciones periódicas serán fiscalizadas por el Consejo del Notariado. El artículo 16 de la Ley del Notariado manda a su vez y señala la cooperación institucional en el desempeño de la función notarial, por lo cual el Consejo podrá suscribir convenios interinstitucionales. Respecto a la Ley del Notariado 483, modificada parcialmente por la Ley 915, vamos a revisar ahora, dentro de su estructura, la Dirección del Notariado Plurinacional, su conformación y atribuciones. A través del artículo 7 de la Ley 483 se crea la Dirección del Notariado Plurinacional como un ente descentralizado encargado de organizar el ejercicio del servicio notarial, esto siempre bajo tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. La Dirección del Notariado Plurinacional tiene las siguientes funciones. Respecto a la carrera notarial, la Dirección del Notariado Plurinacional podrá aprobar los reglamentos y convocatorias públicas para la postulación e ingresos de los notarios de fe pública a la carrera notarial, aprobar la reglamentación para la evaluación de desempeño de los notarios de fe pública que ya han sido ingresados a la carrera notarial. Podrá instruir a las direcciones departamentales a efectuar convocatorias públicas para el ingreso de los notarios de fe pública. En la carrera notarial, la Dirección del Notariado Plurinacional tiene además como atribuciones realizar evaluaciones de desempeño y actualización de conocimientos. Podrá también realizar denuncias ante los sumarios disciplinarios. Está entre sus atribuciones el supervisar la suscripción del seguro de responsabilidad civil que los notarios de fe pública deben contratar a momento de asumir el cargo. Podrán también supervisar la constitución de la garantía real o económica que deben entregar los notarios de fe pública. A propósito de esto, es una de las grandes novedades de la Ley 483 que el notario ya no solamente presente una fianza equivalente a determinada cantidad de salarios mínimos vitales, sino además constituir un seguro de responsabilidad civil. Este, en otras legislaciones, es denominado como un seguro de mala praxis. Ahora debe constituir ambos elementos. La Dirección del Notariado Plurinacional, respecto a la carrera notarial, tiene además la atribución de programar cursos especializados en materia notarial para el ingreso y permanencia de los notarios de fe pública. La Dirección del Notariado Plurinacional, a su vez, en materia disciplinaria, tiene las siguientes atribuciones: realizar el control y supervisión sobre el cumplimiento de plazos procesales disciplinarios, evaluar el desempeño de los sumariantes disciplinarios, emitir instructivos sobre el manejo de libros, expedientes y funcionamiento administrativo de los sumariantes disciplinarios y el Tribunal Disciplinario. Todo esto previsto en la Ley 483. También es de sus atribuciones administrar la base de datos de antecedentes disciplinarios. Podrá también emitir y difundir programas ético-morales para el ejercicio de la función notarial. En materia disciplinaria también, la Dirección del Notariado Plurinacional tiene entre sus atribuciones el denunciar la comisión de delitos cometidos por los notarios de fe pública ante instancias del Ministerio Público. ¿Qué sucede con las atribuciones de la Dirección del Notariado Plurinacional en materia administrativa? En este caso, la Dirección del Notariado Plurinacional podrá establecer los criterios de distribución territorial de los notarios de fe pública de acuerdo a reglamentación prevista en la Ley 483. También la Dirección del Notariado Plurinacional podrá crear o suprimir cargos notariales de fe pública de acuerdo a las necesidades y parámetros técnicos establecidos por las direcciones departamentales. Podrá también determinar o actualizar los aranceles notariales de las notarías de fe pública.
En materia administrativa, la Dirección del Notariado también podrá inspeccionar las notarías de fe pública, elaborar y suministrar valores, formularios notariales de acuerdo al reglamento, podrá crear y administrar un registro informatizado de los protocolos de las notarías de fe pública conforme a reglamentación y autorizar traductores oficiales para el servicio notarial. ¿Cómo se modifican estas atribuciones y esta composición respecto a la Dirección del Notariado Plurinacional con la Ley 915 del 22 de marzo de 2017? Nuevamente hacemos referencia al artículo 37 de la Ley 915, que en su texto, en el parágrafo 10º, señala lo siguiente. Se modifica el parágrafo 2 de la disposición final segunda, quedando redactado de la siguiente manera. De los ingresos netos por concepto de recursos propios específicos de la Dirección del Notariado Plurinacional serán transferidos un 30% al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional para el mejor cumplimiento de sus funciones. La estructura organizacional será aprobada por la máxima autoridad ejecutiva del Ministerio de Justicia, establece la reforma de la Ley 915. En su artículo 9, las funciones de la Dirección del Notariado Plurinacional, además de las establecidas y que habíamos hecho referencia en el artículo 7 de la Ley 483, nos dice que la Dirección del Notariado Plurinacional podrá realizar inspecciones a las oficinas notariales y supervisar el archivo notarial de estas oficinas notariales. Podrá aprobar también el arancel y la alícuota arancelaria de la vía voluntaria notarial. Podrá determinar el costo de los valores notariales para su aprobación mediante resolución ministerial del Ministerio de Justicia. Podrá también la Dirección del Notariado registrar los ingresos de recursos provenientes del pago de la alícuota arancelaria de la vía voluntaria notarial para el Estado y de los valores notariales recaudados a través siempre de una entidad bancaria pública. Entre sus atribuciones fijadas en el decreto reglamentario de la Ley 483 se contempla también el determinar los importes aplicables a las multas disciplinarias y otros conceptos inherentes al ejercicio de sus funciones, así como autorizar a intérpretes y traductores destinados a coadyuvar al servicio notarial conforme un reglamento interno. Podrá también desarrollar y administrar el Sistema Informático Notarial Plurinacional, administrar el archivo del Notariado Plurinacional conjuntamente con las direcciones departamentales con carácter operativo, básicamente administrar la carrera notarial, realizar las gestiones para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional de las entidades públicas o privadas a objeto de promover mecanismos de acceso a la información para el efectivo ejercicio del servicio notarial. Para que pueda cumplir todo esto, además del artículo 8 de la Ley 483, dentro de esta organización y estructura del notariado plurinacional, señala que el director del notariado es la máxima autoridad ejecutiva de la Dirección del Notariado Plurinacional. Será designado mediante resolución suprema por 6 años. Lo decía la Ley 483, que ahora ha sido modificada por la Ley 915, por una convocatoria pública y concurso de méritos. Podrá a su vez ser ratificado por un solo periodo consecutivo. Los requisitos y mecanismos de selección serán establecidos mediante reglamento. El decreto reglamentario de la Ley 483 nos refiere la naturaleza jurídica dentro de esta estructura del notariado de la Dirección del Notariado Plurinacional, señalando que la DIRNOPLU, la Dirección del Notariado, es una institución pública descentralizada, con sede en la ciudad de La Paz, cuenta con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica y se halla bajo tuición del Ministerio de Justicia. ¿Cuál es su estructura organizativa? La Dirección del Notariado Plurinacional tiene la siguiente estructura organización. A nivel ejecutivo se halla el director general ejecutivo y a nivel técnico operativo se hallan las direcciones departamentales del notariado en cada departamento.
Para la Ley 483, en su artículo 8, son atribuciones de la Dirección del Notariado Plurinacional, además las de representar a la entidad, emitir circulares e instructivos necesarios para la aplicación de la Ley del Notariado, nombrar a los notarios de fe pública de las listas elevadas de la Comisión Calificadora, designar también a sus directores departamentales y a las autoridades sumariantes disciplinarias. Podrá a su vez aprobar el presupuesto y las modificaciones para el funcionamiento de la Dirección del Notariado. Aprobará un plan estratégico institucional, un plan operativo anual y sus reglamentos y manuales internos. Resolverá a su vez apelaciones por faltas graves y gravísimas disciplinarias. Podrá abocarse a las funciones de director departamental cuando concurran circunstancias de índole técnica, económica o legal que así lo justifiquen. Deberá también presentar informe anual de actividades ante el Ministerio de Justicia y, lo habíamos dicho, suscribir convenios con instituciones públicas o privadas. Se modifica estas atribuciones en parte siempre de la Ley 483 a través de la Ley 915, cuando el artículo 37 de la Ley 915 en su parágrafo sexto nos señala: el director del Notariado Plurinacional es la máxima autoridad ejecutiva de la Dirección del Notariado Plurinacional, será designado mediante resolución suprema de una terna propuesta por el Consejo del Notariado Plurinacional, es decir, que ya no existe convocatoria ni examen de competencia para ese cargo. Entre las atribuciones también señaladas para la Dirección del Notariado, que las encontramos en el reglamento de la Ley 483, en el Decreto Supremo 2189, en su artículo 11, nos señala que la Dirección del Notariado Plurinacional está para emitir los reglamentos e instructivos necesarios para el ejercicio del servicio notarial, aprobar el reglamento para la convocatoria a los cargos de director departamental, uniformar criterios en el ejercicio del servicio notarial conforme a la normativa vigente, cumplir además con las recomendaciones adoptadas por el Consejo del Notariado Plurinacional y aprobar las características y normas de seguridad de los valores notariales. Para poder cumplir con todas estas atribuciones señaladas en la Ley 483, modificada por la Ley 915, señaladas en el Decreto Reglamentario 2189, la Dirección del Notariado Plurinacional tendrá un elemento muy importante en su trabajo, que es el Sistema Informático del Notariado Plurinacional, previsto en el artículo 14 de la Ley 483. El sistema informático del Notariado Plurinacional está orientado a coadyuvar a la prestación del servicio notarial. También sirve para el control y seguimiento institucional de las actuaciones notariales. Por supuesto que este sistema informático nos ayudará en el seguimiento y control sobre valores y aranceles notariales captados por entidad bancaria pública. Coadyuvará fundamentalmente en el registro del régimen disciplinario y de las sanciones impuestas y el seguimiento de su cumplimiento. Es decir, significa ofrecer una plataforma informática del servicio notarial. Publicitará además la guía actualizada de los notarios de fe pública en ejercicio y en funciones con base además a su información histórica, es decir, los antecedentes y archivos que están a su cargo. Solamente a través de esta plataforma informática, la Dirección del Notariado Plurinacional y sus direcciones departamentales podrán realizar una tarea efectiva de servicio a la comunidad. Finalmente, en nuestra estructura encontramos las direcciones departamentales previstas en la Ley 483. En su artículo 10 señala que el director departamental es la máxima autoridad del notariado departamental, será designado por el director del Notariado Plurinacional por un periodo de 4 años, conforme al reglamento, podrá ser ratificado por un solo periodo consecutivo. Esta disposición de la Ley 483, en la que nos señala que el director departamental podía ser designado previa convocatoria pública y concurso de méritos, también es modificada por la Ley 915 del 22 de marzo del 2017. Esta
ley 915 señala en su artículo 37 que el director departamental será designado por el director del notariado plurinacional. Esto significa que él tampoco será sometido a una convocatoria pública y concurso de méritos. Las direcciones departamentales en la estructura y organización del notariado plurinacional son denominadas como un órgano de nivel técnico operativo en la estructura organizativa. Operativizarán cada departamento el servicio notarial con la debida aplicación de reglamentos y las circulares que son emitidas por la dirección del notariado plurinacional. Son los encargados de llevar el registro en el departamento en donde trabajan, controlarán el funcionamiento de las notarías, aunque las inspecciones serán realizadas por la dirección del notariado plurinacional conforme al artículo 9 del reglamento, pero también son las direcciones departamentales las encargadas de realizar esas inspecciones con carácter administrativo. Los notarios deberán remitir a la dirección departamental los índices documentales, llevar el archivo notarial, coordinar acciones de control con sus direcciones departamentales, según está previsto en el artículo 83 y siguiente de la ley del notariado. Además, anualmente los notarios están obligados a remitir el parte, conforme prevé el artículo 77 de la ley del notariado, y llevarán a cabo conjuntamente la autorización y cierre de los registros de sus registros protocolares y extraprotocolares. Estas son las funciones fundamentales que deben establecerse para las direcciones departamentales del notariado. Dentro de la organización y estructura del notariado plurinacional habíamos visto al Consejo del Notariado, la dirección del notariado, sus direcciones departamentales. Finalmente encontramos en la estructura al notario de fe pública. Según el artículo 11 de la ley 483, es el profesional de derecho que cumple el servicio notarial por delegación del Estado y la ejerce de forma privada, asesorando excepcionalmente en el marco de sus funciones, interpretando y dando forma legal a la voluntad de los interesados, elaborando y redactando los instrumentos públicos. Asimismo, realizará los trámites en la vía voluntaria notarial prevista en la ley 483. El notario de fe pública, dentro de esta estructura, deberá fijar su residencia permanente en el ámbito territorial de su nombramiento o en una localidad próxima. De acuerdo al artículo 16 de la ley del notariado, los notarios de fe pública son de una misma clase y categoría y ejercen el servicio notarial previo nombramiento y posesión conforme a la normativa vigente. El ejercicio del servicio notarial no admite injerencia alguna y se desarrolla exclusivamente en el ámbito territorial que le asigne la dirección del notariado plurinacional en su nombramiento. La dirección del notariado plurinacional no debe asignar en un mismo ámbito territorial a más de un notario. En casos excepcionales, siendo los notarios de fe pública de misma clase y categoría, se autorizará a la dirección del notariado plurinacional la asignación de un notario en más de un ámbito territorial al conjunto de notarios de fe pública pertenecientes a este ámbito territorial y quedando prohibida la designación más bien individual. En las oficinas consulares, que también son parte de esta estructura, se ejercerá el servicio notarial a través de sus servidores públicos especializados. Recordemos que las oficinas consulares tienen labores de notaría y de registro civil fuera de nuestras fronteras. Esto conforme a la ley 465 del 19 de diciembre del 2013, denominada Ley de Servicios de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta normativa especial establecida para el servicio exterior boliviano y además aplicar lo que corresponda en la Ley 483 para el servicio notarial en las oficinas consulares.
cuáles son los requisitos para el nombramiento y designación de los notarios de fe pública que pretenden ser parte de esta estructura, de esta organización del notariado plurinacional. El artículo 12 de la Ley 483 establece que para ser nombrado notario de fe pública, además de lo establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado, se requiere tener título provisional como profesional abogado y haber ejercido con ética y honestidad al menos por 6 años. No haber sido sancionado por faltas graves o gravísimas en el ejercicio del servicio público, la abogacía o el servicio notarial. Tener título o certificado de formación complementaria en Derecho, haber participado en la convocatoria pública y aprobado el examen de competencia. De acuerdo al artículo 17 del reglamento de la Ley 483, el nombramiento de los notarios de fe pública será a través de una resolución administrativa que señalará el ámbito territorial de sus funciones. Esta resolución administrativa deberá exponerse en la oficina notarial en un lugar visible al público. ¿Qué significa este nombramiento, garantía y posesión del notario de fe pública para formar parte de esta estructura y organización del servicio notarial plurinacional? El director del notariado plurinacional procederá al nombramiento del notario de fe pública a través de una resolución administrativa, lo habíamos dicho. Este nombramiento, empero, estará sujeto a una evaluación periódica cada 2 años. El notario nombrado, previo a su posesión, deberá contratar un seguro de responsabilidad civil conforme lo determine la dirección del notariado. Este seguro de responsabilidad civil, ya se los mencionaba, en otras legislaciones es denominado de seguro de mala praxis, cubrirá daños y perjuicios civiles ocasionados a los interesados por el ejercicio notarial. En calidad de fianza, esto es diferente al seguro de responsabilidad civil. En calidad de fianza, previo a su posesión, el notario deberá constituir una garantía real o económica a favor de la dirección del notariado plurinacional. Esa garantía es equivalente a 50 salarios mínimos nacionales, la cual obviamente será actualizada cada 2 gestiones. El cese de sus funciones, una vez cesado el notario, la fianza será devuelta conforme a reglamento. El notario de fe pública deberá ser posesionado dentro de un plazo no mayor a los 20 días después de su nombramiento por la dirección departamental. El notario de fe pública, reiteramos, ejercerá sus funciones dentro del ámbito territorial establecido en su nombramiento a partir de la fecha de su posesión. Para su nombramiento debemos especificar en el reglamento de la Ley 483, en su artículo 25, que serán nombrados para ejercer el servicio notarial los postulantes que obtengan las máximas puntuaciones conforme a la cantidad de oficinas notariales vacantes. La lista de seleccionados para la posesión se publicarán en medios de comunicación de alcance nacional y en la página web de la institución a efectos de comunicar a los postulantes. Así lo establece el reglamento de la Ley 483. A partir de la fecha de publicación de la referida, correrá un plazo para contratar el seguro de responsabilidad civil y constituir la fianza real o económica de acuerdo a reglamento. La fianza real deberá ser sobre un bien inmueble o mueble sujeto a registro que deberá estar constituido, reitera el reglamento, a favor de la dirección del notariado plurinacional. Podrá también consistir en un depósito en dinero equivalente a la cantidad ya mencionada. La constitución de la fianza que recaiga sobre bienes inmuebles o muebles sujetos a registro se realizará previo avalúo comercial por perito que contratará el propio interesado. El plazo para constituir esta fianza no podrá exceder 15 días posteriores al nombramiento, sin el cual no será posesionado en el cargo el postulante. La forma de devolución de la fianza será a partir de 90 días de declarada la cesación de sus funciones del notario previa dejación de la documentación de su cargo conforme lo regula la dirección del notariado plurinacional.
En caso de no presentar, ya sea el seguro de responsabilidad civil o la fianza en los plazos y formas determinadas, la resolución de nombramiento quedará sin efecto, habilitándose al postulante siguiente con mejor calificación. De esta forma, el director del notariado plurinacional o el director departamental, dependiendo del caso, posesionará al notario de fe pública en un acto público y solemne, fecha desde la cual ejercerá el servicio notarial. Los notarios de fe pública posesionados a partir de ese momento serán registrados dentro de la carrera notarial. Realizada la posesión y para el ejercicio del servicio notarial, el notario de fe pública deberá registrar su firma, rúbrica, sellos notariales y domicilio de la oficina notarial ante la dirección departamental. La lista de los notarios de fe pública posesionados también serán publicadas en la página web de la Dirección de Notariado Plurinacional. De esta forma hemos hecho una revisión de la estructura, forma y además las reformas que ha tenido la organización del notariado plurinacional. Muy agradecida por la atención dispensada.